¿Qué significa la palabra fisiología a propósito? Fisis significa naturaleza. Entonces cuando hablamos de la fisiología, no es el estudio de la naturaleza, es el estudio de un organismo cuando funciona de manera natural. A eso apunto. Los griegos tenían siempre su manera tan rara de ponerle nombre a las cosas. Y por lo tanto al principio hablábamos de que no vamos a hablar mucho de las alteraciones del funcionamiento normal, porque eso caía en manos de la fisiopatología y de la patología. Porque pato significa ¿qué significa patos? Enfermedad. Entonces el estudio de las enfermedades es la patología. Entonces habíamos dicho que la fisiología corresponde entonces al funcionamiento del organismo. Y es base para poder entender los mecanismos que llevan a que se produzcan las enfermedades. Porque, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que un individuo está enfermo? Ustedes me mencionaron hace un rato, bueno, me damos las causas fisiológicas. Temperatura corporal. Hay cierto rango. Si ese individuo está sobre esa temperatura corporal, ¿qué decimos? Hipertermia. Ya, ahí aparecen dos conceptos. Fiebre e hipertermia. ¿Son lo mismo? Sí, siempre van a ser lo ¿son lo mismo? Defina fiebre. Aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Es importante decir corporal. ¿Y hipertermia? Sí, termia significa temperatura, hiper siempre significa aumento. O sea, son lo mismo. Sí, la Hipertermia suena más grave. Será más bonito. Aunque en realidad lo más grave es la fiebre. Porque recuerden que la fiebre es un aumento de temperatura corporal como consecuencia de la acción de microorganismos o de alguna otra enfermedad. Pero cuando ustedes llegan corriendo porque vienen atrasados, vienen corriendo desde el metro a la sala, que es un poco lo que ocurre cuando empiezan los músculos a tiritar. Yo empiezo a generar un aumento de temperatura corporal, pero que es un mecanismo compensatorio, es un aumento de temperatura fisiológica. En cambio el otro es un aumento de temperatura patológica. No es lo mismo. Y en general, suponiendo por ejemplo que nuestra temperatura corporal es de 36 grados como promedio, alguien que tiene hipertermia puede llegar hasta 38 grados máximo. Todo depende del ejercicio que haya realizado y la temperatura ambiental también. Pero la fiebre puede llegar a temperaturas de hasta 41, 42 grados. Se han registrado hasta temperaturas de 43 grados. ¿Por qué alguien podría morir de una fiebre tan elevada? No entendí nada, perdón. Claro, empieza una degradación, el concepto correcto, de naturalización de las proteínas, y las proteínas son las bases de la estructura de las enzimas que regulan el metabolismo, por lo tanto la máquina se empieza a caer a pedazos. Ya, perfecto. En cambio la hipertermia es un proceso que es totalmente temporal, como es compensatorio, cuando baja el ejercicio u otra actividad que haya aumentado el metabolismo, la temperatura sola vuelve a rangos normales. En cambio la fiebre, ¿qué es la fiebre? O perdonar, un aumento de temperatura. ¿Para qué sirve la fiebre? ¿Por qué nos da fiebre? ¿Es un indicador? Es un indicador, ya me parece, ¿sí? Pero el que diseñó todo esto nunca pensó que alguien iba a estar viendo esos indicadores, así que debe servir para algo más. Es un mecanismo de defensa, sí. En este minuto, si nosotros pudiéramos tener visión microscópica, veríamos que estamos rodeados de microorganismos en este minuto.
incluso sobre nuestra piel, en el pelo, todo, ¿cierto? Algunos más que otros, pero en general estaríamos todos llenos de microorganismos. ¿Puede ser que la fiebre aumente por linfocitosis? Como presencia de bacterias. Sí. Sí, absolutamente. La pregunta es de qué le sirve al organismo, ya que está siendo atacado por microorganismos, aumentar la temperatura corporal. ¿Por qué ayudaría? Más allá de que sea una señal. Que nosotros lo convertimos en señal. Algo va por ahí. Sí, sí. Ahí están armando la respuesta. La pregunta es, ¿para qué sirve la fiebre? Pero han ido armando la respuesta. ¿La temperatura aumenta como una manera de generar una ayuda o porque aumenta porque, por ejemplo, hay un aumento metabólico de procesos que están tratando de eliminar estos microorganismos? Lo pregunto, no lo sé. Ya. No, el metabolismo no se afecta cuando hay fiebre, al contrario, puede generar lo que hablábamos recién, que como se alteran las temperaturas a las que ocurren las reacciones químicas metabólicas, el metabolismo se desbalancea. No, es un vasodilatación. ¿Para crear una respuesta inmune también? Sí, o sea, ocurre en forma paralela, ¿por qué? Porque, digámoslo de esta manera, aunque lo van a ver en inmunología, los que hacen que se genere la fiebre son interleuquinas, son sustancias producidas por los linfocitos, que se liberan a circulación y cuando llegan al hipotálamo, el hipotálamo, que es donde está el centro termorregulador, comienza a generar un aumento de temperatura corporal. Y mientras estén linfocitos tomando contacto con microorganismos, las interleuquinas se liberan y el hipotálamo sigue aumentando su temperatura. ¿Ya? ¿Pero de qué me sirve eso? Pues esa es la pregunta. Me imagino que hay microorganismos que resisten solamente la temperatura corporal. Claro, ahí ustedes están armando la respuesta. Los microorganismos, a pesar de que estamos rodeados de ellos, ¿cuáles son los que son exitosos como microorganismos patógenos? Los que se desarrollan y se multiplican en las temperaturas, nuestra temperatura corporal. Por lo tanto, si yo empiezo a alterarle la temperatura corporal, ya no vamos a decir que los eliminamos. Pero claro, atenuamos su efecto, se reproducen a una menor tasa y después nosotros venimos con los antibióticos y los matamos. Ahora, si eso fuera así solamente, ¿por qué cuando un individuo tiene fiebre lo primero que yo trato de hacer es bajarle la fiebre? Eso es como contradictorio. Sí, bueno, lo que hablamos es cerebral, en general el metabolismo. Sí. Además que la fiebre genera, primero, este aumento de temperatura, también puede generar deshidratación, ¿sí? Un desbalance hídrico. Entonces, en el fondo, para nosotros, la fiebre al final es más un indicador. Nosotros nos decimos, mire, le vamos a recetar unos 3 días con fiebre para que... No, porque ¿qué pasa? Un individuo con fiebre baja el ánimo, deja de comer, deja de tomar agua y eso no nos sirve. Necesitamos, además que el malestar, el dolor genera estrés, liberación de sustancias que afectan primero la inmunidad. Por lo tanto, no, la fiebre al final para nosotros solo nos sirve como un indicador. Yo bajo la fiebre, pero ataco con antibiótico, con el tratamiento que corresponde. Pero la parte de la fiebre, como yo aparte de inmunidad, me imagino puros monitos por si acaso, pero me imagino así como que se pone en alerta el cuerpo, se pone en alerta, no sé, macrófagos con linfocitos dan aviso de que algo está pasando en el cuerpo. Obviamente por los microorganismos está dando aviso y da aviso tal vez al cerebro que algo está pasando en un lugar del cuerpo. Y ahí donde todos viajan, ahí son los soldaditos, viajan todos para ver lo que está pasando. Y donde usted dice, nosotros los vemos, tomamos temperatura, vemos que la temperatura corporal está aumentada del rango que sabemos, es donde uno la baja. Entonces ahí como me pierdo, ¿qué pasa con unos monitos o qué pasa con el sistema? En ese sentido, los primeros que se dan cuenta que penetraron microorganismos son el sistema inmunológico. Y ellos cuando empiezan a tener este contacto con los antígenos, ¿sí? Que son los agentes extraños, además de generar primero, porque la inmunidad tenemos varios tipos de inmunidad. Hay células que inmediatamente comienzan la fagocitosis, a comerse los microorganismos o partículas, no siempre hablamos de microorganismos, pero en este caso vamos a usar ese ejemplo.
Al mismo tiempo se genera, empiezan a producirse linfocitos específicos contra ese microorganismo para poder generar una acción más específica y además para que quede como memoria inmunológica para futuros ataques. Pero inmediatamente comienzan a liberarse sustancias y ahí es donde aparecen estas citoquinas que generan fiebre, que generan también aumento de irrigación en la zona, que eso lo van a ver después por eso. Por eso, por ejemplo, cuando hay algún daño en alguna parte, aumenta la irrigación, aumenta el volumen, llega más agua. Pero el sistema inmunológico, el primero en darse cuenta, el sistema inmunológico es el que gatilla la fiebre. Sí, sí. Perdón que le interrumpa, pero es que cuando hay fiebre, ¿cierto? Hay vasodilatación. Eso aumenta como la respuesta a donde hay una infección. Claro, porque en el fondo, si, ¿cómo llegan las células inmunológicas? Llamémosle glóbulos blancos. ¿Cómo llegan al lugar del problema? A través de la sangre. Así que mientras más anchas sean las carreteras para llegar, más rápido llegan y tengan una mayor migración y ataque al foco infeccioso o inflamatorio. Es como le decía yo recién al profe, pues llegan puros soldados y llegan así como todo protegido de acá. Claro, pero si las calles son chiquititas no puede llegar con los tanques. Eso. Ahora, eso va a depender mucho de la agresividad del microorganismo, del nivel inmunológico del individuo que está siendo afectado también. Ok, estamos hablando de la fiebre. ¿Cuál es el término médico para fiebre? ¿Qué nos puede ayudar? Piresis. Eso. Piresis o piresis. Como concurso de... Como pasapalabra. Recuerden que pire significa fuego. Piro significa fuego. Los pirómanos, juegos pirotécnicos, etc. Por eso los fármacos que buscan bajar la fiebre se denominan antipiréticos. Sí, un confort puede ser usado. Muchas gracias. Entonces lo que estábamos hablando de cómo nosotros nos dábamos cuenta de que un organismo se estaba enfermando, principalmente porque se alteran las constantes fisiológicas, ¿sí? Entonces ahí aparecía el concepto de la fiebre. Pero en el examen clínico de un individuo, lo primero que uno mide son las constantes fisiológicas, pero eso es como una evaluación general de como la primera visión de lo que está pasando. Porque en ocasiones uno podría evaluar a un paciente y encontrar las constantes fisiológicas normales. Y de ahí pasamos a un examen clínico. ¿Y por qué uno hace un examen clínico? ¿Qué busca? Busca alteraciones, busca signos, síntomas, ¿cierto? Y los signos y síntomas son manifestaciones externas de las alteraciones del equilibrio interno de un individuo. ¿Sí? Es la forma en que nosotros podemos pesquisar usando nuestros sentidos solamente, no solamente visión, como por ejemplo viendo el color de las mucosas, sino que también palpación, ¿sí? También tenemos el uso de instrumentos que nos van a ayudar a detectar, y de ahí ya pasamos a algo más complejo que son los exámenes complementarios que nos van a permitir mirar qué pasa internamente, pasando por exámenes de sangre, ¿sí? Que también es como una revisión de una revisión como general de cómo están funcionando principalmente las células sanguíneas y cómo están funcionando algunos órganos. Realmente los exámenes de sangre son el primer paso para tener evidencia y decir, ¿saben que ahora necesito un examen más específico? Porque todos nos hemos hecho hemogramas y perfiles bioquímicos, ¿sí? No siempre los exámenes de sangre dan una respuesta de lo que el individuo tiene, pero si encuentro que está alterado el hígado, me da pie, con evidencia, a decir, ¿sabe que ahora necesito exámenes más? Necesito una ecografía de hígado, y cuando hago la ecografía veo que hay un tejido raro ahí, necesito una muestra, por ejemplo, o citología, por ejemplo.
Entonces ahí aparece el concepto de la medicina basada en evidencia. Antes era muy usado el concepto del ojo clínico, ¿sí? Que hay que entrenar el ojo clínico y es muy valioso, muy valioso. Sin embargo, muchas veces el ojo clínico no alcanza. Y los exámenes complementarios de laboratorio, de imágenes o de otro tipo, nos da evidencia más clara de qué está pasando con el individuo, porque sobre todo ahora que hay tantos temas legales de por medio, que en el fondo si un tratamiento no funcionó bien y el paciente muere y a lo mejor tiene un valor económico, eso, un valor sentimental, no nos pongamos tan así. ¿Sabe que yo lo voy a demandar porque usted me mató a mi mascota, etcétera? Entonces todo el uso de esta medicina basada en evidencia y la construcción de protocolos de trabajo, sobre todo protocolos basados en la literatura y en la experiencia de los más capos, extranjeros o nacionales, es lo que permite que ustedes primero trabajen resguardados, trabajen donde la improvisación solo aparezca cuando sea estrictamente necesario, que la improvisación no sea el pan de todos los días en un médico veterinario, así como ¿qué antibiótico le doy? ¿Sí? Los protocolos, que podemos llamarlos recetas, pero en el fondo el protocolo tiene una razón de ser. Permite resguardar el trabajo de ustedes, pero también permite ser ordenado, sobre todo cuando se trabaja en equipos médicos, para que todos ocupen el mismo criterio. Todos tenemos criterios distintos frente a un paciente, aunque sea la misma enfermedad. A lo mejor tú vas a decir, mira, es que yo en mi experiencia este antibiótico andaba mejor que este. Pero la literatura recomienda llegar a esos acuerdos en un equipo de trabajo, es mejor establecer protocolos. ¿Estamos todos de acuerdo en este protocolo? Entonces todos lo seguimos. Cualquier problema, este es el protocolo que se siguió. Importante entonces el registro en las fichas clínicas, que lo que se hizo, etc. Recuerden que lo que no está escrito no existe. No sé por qué hablé de eso. Entonces, claro, es una disciplina muy amplia. De hecho, esos libros que les recomendé, si ustedes los van a buscar a la biblioteca, son así unos libros. Porque en realidad, insisto, la máquina que pretende estudiar esta ciencia es muy compleja. Es muy compleja. Que va, para entenderla hay que llegar incluso al nivel bioquímico. Todos los procesos que están detrás de la formación de ATP, por ejemplo, en una célula de formación de energía. Para entender ese mecanismo hay que llegar a la bioquímica de cómo la célula toma el oxígeno y toma una molécula de glucosa y la mete en un ciclo que al final la convierte en energía. Es una máquina muy compleja. Ahora, en ese sentido, esto es algo que siempre nos enseñaron en el colegio, y nos preguntaban cuáles son los niveles de organización de la materia. De la materia física, ¿sí? Y íbamos desde los niveles más inferiores, pequeños, a los superiores. Y ahí siempre partíamos cuál era nuestro nivel base. ¿Estás pensando en voz alta o está? Es que a nosotros nos hacían que la organización era de una molécula. ¿Pero hay algo más chico que una molécula? Átomos. O átomos, ¿cierto? Ahora, ¿hay algo más chico que un átomo? Iones. ¿Perdón? Iones. Es que los iones son átomos cargados eléctricamente. Pero yo sé que la palabra iba para protones, electrones, neutrones, que es lo que forma un átomo. Ahora, ahora se ha descubierto que hay partículas más pequeñas que los neutrones, pero no es nuestro tema. Nosotros entonces partimos con el nivel subatómico, ¿sí? Que para estudiar química y bioquímica tenemos que saber cuántos electrones tienen, los electrones de valencia y todas esas cosas. Igual permiten explicar cómo se unen las distintas moléculas y los átomos para formar sustancias. Pero partamos del átomo, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. Perdón. Siempre significa sin. Que le vaya bien.
tomo significa división. Por eso cuando una enciclopedia está dividida en tomos, es en el fondo dividir un tremendo libro, pequeños libros más pequeños. O si alguien se hace una tomografía, es un examen en que uno lo van partiendo en partes y le van sacando fotos, ¿sí? Una tomografía. Tomo siempre significa división. Por supuesto que este concepto viene de la época antigua en que se pensaba que no había nada más pequeño. Ejemplos de átomos. Ya, hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, uno siempre llega al chon, ¿cierto? Y al chomps. Fósforo y azul. Y llegamos al chomps, compartimos con el chomps porque es la base de la materia. En realidad, el chon es la base de la materia orgánica. Ahora, el fósforo y el azufre son algunos de los átomos que tienen importancia en el funcionamiento de un organismo. Pero ¿cuáles otros conocen? Calcio, sodio, potasio. El sodio y el potasio siempre van muy de la mano y el calcio y el fósforo también. Cobre, magnesio, manganeso, ¿sí? Cobalto. El yodo, muy importante, glándula tiroides, ¿sí? Fierro para los glóbulos rojos, sí. Otra vez. Entonces, por ejemplo, cuando veamos sistema circulatorio y hablemos de los glóbulos rojos, tenemos que hablar del fierro. Entonces, inevitablemente, aunque nosotros no estamos en ramo de química, tenemos que aprender este tipo de cosas, porque explican y nos permiten entender cómo funcionan, porque ustedes sabrán, y tal vez a más de uno le ha pasado, que un individuo que tiene deficiencias de fierro en su alimentación, ¿qué le pasa? Sufre de anemia, claro, o hipocalcemia, si yo sé que el calcio funciona principalmente en la contracción muscular, o también formación de huesos, dientes. Si me falta el calcio, seguramente voy a tener problemas de convulsiones o contracciones musculares espasmódicas. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Ahora, si unos átomos, ¿qué se forman? Moléculas. Exacto. Pero unión de diferentes tipos de átomos, ¿sí? Porque cuando se unen átomos iguales, ¿cómo se llama? Por ejemplo, O2. Son dos átomos de oxígeno. Un elemento. En cambio, las moléculas es la unión de elementos diferentes. Por ejemplo, átomos diferentes. Ejemplos de moléculas clásicos, ¿cierto? Agua. Dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. El otro clásico es CO2. Claro. Dióxido de carbono. ¿Dióxido qué significa? Dos oxígenos. Dos oxígenos por un carbono. Dióxido de carbono. ¿Algún otro? ¿El otro clásico? Claro, pero el O2 entonces es un elemento. Tiene que ser átomos diferentes. Agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada también. Claro, el cloruro de sodio. La sal, ¿cierto? Y si yo uno moléculas que se forman. Claro, ahí en realidad uniendo moléculas se forman macromoléculas. Y ya las macromoléculas cuando se organizan para cumplir funciones particulares aparecen los organelos celulares. Pero claro, pero el siguiente nivel de la materia es la célula. ¿Sí? Ejemplos de células. ¿Perdón? Ah, ya, ahí tenemos la clasificación general de los tipos de células. Procarionte y eucarionte. Ejemplos de células procariontes. Bacterias. Bacterias, sí, por los microorganismos principalmente, sí. ¿Y de las eucariontes? Un hematíes. Un glóbulo rojo, perfecto. Sí. ¿Otro tipo de célula?
Entonces miren ustedes mismos y los ejemplos saltan. El cloroplasto es un organelo. Pero un ejemplo de célula. Ya, nervioso, llamado neurona. Es fuerte. Célula muscular. ¿Cuál es el nombre técnico de una célula muscular? Miocito. Porque mío siempre significa músculo. Bien. Y célula, perdón, cito, célula. Dijo también hepática. Hepatocito, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Algún otro tipo? Ahí ya los ejemplos empiezan a ser más fáciles. Adipocito, una célula rellena de grasa, ¿cierto? Y puede ser osteocito, condrocito, enterocito, gastrocito, ahí ya los nombres pueden ser. Y si no tenéis, ¿por qué no me agregan el grupo? Chicos, y cuando uno muchas células, ¿qué se forma? Tejido, ¿cierto? Y ahí ya los ejemplos: tejido muscular, tejido nervioso, tejido gástrico, tejido cutáneo. Y si uno tejidos, sí, en el fondo cuando uno tejidos que tienen tal vez funciones diferentes, pero con una función en común, no, con un objetivo en común. Por ejemplo, el estómago está formado por distintos tipos de tejidos. Unos forman ácido clorhídrico, otros forman enzimas, otros forman mucus gástrico. Ahí lo vamos a ver más adelante. Claro, formamos un órgano. Sí. ¿El órgano más grande del organismo? El organismo progástrico. Sí, la piel, por supuesto. Y si junto órganos que convergen, sistemas, claro. A propósito de tejido, ¿existe algún tejido líquido en el organismo? La linfa y la sangre son tejidos líquidos, exactamente. ¿Por qué? Porque están formados por conjuntos de células que tienen una función en común. Y bueno, aquí ya cuando junto varios sistemas y tipo Frankenstein, que forman un organismo. Aquí se repitió, es como organismo, ¿no? Organismo, individuo. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y ahora cuando junto varios individuos de una misma especie, ¿qué se forma? Brinco muy lejos. Es que población. Población. O sea, nosotros en este minuto somos una población porque somos un grupo de individuos de la misma especie en un lugar y en un tiempo determinado. Ahora, si juntamos esta población con otras poblaciones, ahí aparecen las comunidades, además en relación con su medio ambiente, ¿sí? No estamos flotando en el aire. Recuerden que por mucho que seamos seres independientes, que tengamos nuestro medio interno propio, si no obtengo lo que está en el medio ambiente como el alimento, el agua, la energía solar, estamos fritos. Y si uno comunidades, varias comunidades, ecosistemas. Y uno varios ecosistemas, Un bioma. no, más que un bioma. Por ejemplo, si uno, un ecosistema marino con uno terrestre, biosfera, la biosfera. Ahí topamos un poco. Ahora, ¿por qué hacemos todas estas preguntas? Un poco para recordar en realidad nuestra... Porque la pregunta es la fisiología. ¿En qué niveles se va a meter a estudiar a la vida? Pero principalmente, ¿dónde nos vamos a meter nosotros? ¿El sistémico? ¿En qué niveles se va a meter la fisiología? Puede ir un sistémico, sí, porque vamos a estudiar la función de los sistemas, pero para yo entender cómo funciona el sistema digestivo, tengo que estudiar cómo funcionan los distintos órganos, pero para entender cómo funciona un órgano tengo que saber. Sin embargo, como dábamos el ejemplo de los glóbulos rojos, no podemos abstraernos de estos otros niveles, porque en el momento que mi célula funciona por reacciones químicas de elementos, de moléculas, tenemos que también tocarlo de manera más superficial, pero también nos interesa.
y tampoco nos podemos abstraer de los niveles más superiores porque en el caso de alguna alteración que afecte a un gran número de individuos o algo que sea contagioso, por ejemplo, afecta a la población y cómo se distribuyen los individuos en un espacio. Pero nosotros en realidad nos vamos a enfocar principalmente en esto, ¿sí? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los niveles desde la población a la biosfera? Ecología. La ecología. ¿Sí? ¿Ustedes estudian ecología? Sí. No falta nada. Bueno, vuelvo a dejar. Disculpe. Sí, no, está bien. Voy a dejar administrador por si falta algo. Ya. ¿Y qué ciencia estudia los niveles más inferiores? La física. La biología. La química, claro. La química con sus ramas como la bioquímica, por ejemplo. Lleguemos acá, para no cortar el siguiente. ¿Dudas, preguntas, consultas? La lista que podría pasar es que pase en una hoja porque en el sistema no tenemos lista todavía. Ahora, si le sacamos una foto a la lista que hicieron para los WhatsApp, porque no estamos todos en esa lista. Mira, que yo me por pecho y no veo difícil, pero bueno. Así que se va anotando, estamos listos, pues nos vemos la otra semana. Ya.